Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Como siempre, es un día especial para nosotros el poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy el mensaje está basado en una vida nueva, en un despertar nuevo, en un milagro nuevo que el Señor quiere hacer para algunas personas que necesitan ponerse correctamente delante de Dios. Y esto es a través del nuevo nacimiento. Y es un mensaje bastante hermoso que en estos momentos el pastor José Flo llevará a cabo en la iglesia Su Gran Alabanza. Nos da gusto entrar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor, un mensaje para nosotros. Regresamos con el mensaje del Señor. Como ven el tema, nos es necesario nacer de nuevo. Cuando pensamos, hermanos, en un nuevo nacimiento, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Puede ser el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Algo hermoso, algo maravilloso, que los que somos padres y hemos tenido esa experiencia de ver a nuestros hijos pequeñitos, hermanos, y tomarlo entre nuestros brazos. ¿Qué se siente, hermanos? Algo maravilloso. Y yo recuerdo la primera vez que a mi edad de 17 años, ¿verdad? Que fui papá y tomé a mi niña pequeña en mis brazos. Recuerdo que lloré, hermanos, porque es algo inexplicable. Pero a la vez, a través del tiempo, supe que sería para mí el tener que instruir, tener que enseñarle. Si ustedes ven los niños pequeños cuando empiezan a caminar y empiezan a dar sus primeros pasos, nosotros como padres estamos atentos, ¿verdad? A que no se caigan, a que poder enseñarles. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es una vida que da comienzo, que empieza. Veo ahora a nuestros hijos, hermanos, muchos en el tiempo que yo llegué aquí, jóvenes pequeños, hermanos, mis hijos pequeños, pero ahora han crecido. Ya son grandes, ya muchos son adultos, unos ya trabajan. Pero ha sido el proceso, hermanos, ese proceso de nacer y crecer, ¿verdad? Entonces, podemos decir un nuevo comienzo. Pero también, hermanos, cuando escucho la palabra nacer o nacer de nuevo, se me viene a la mente. No sé si ustedes han escuchado cuando alguien tiene tal vez un accidente y no le pasó nada, inmediatamente dice, volviste a nacer, ¿verdad? Porque tal vez fue un accidente fuerte en el cual el carro quedó destrozado, pero a la persona no le pasó nada. Y le dicen muchos, oh, volviste a nacer. ¿Por qué? Porque tal vez pudo haber muerto en ese lugar. Su vida pudo haber terminado ahí. Pero hermanos, cuando Dios tiene un propósito para su creación, para aquellos que aún, hermanos, ¿verdad? Yo podría decirlo así, aún sin saber lo que Dios tenía preparado para mí. Yo cuando llegué aquí a Hawái, hermanos, yo muchas veces lo he testificado, lo he dicho, yo no conocía del Señor. Por eso quiero decirles, ¿verdad? A la edad de 17 años, pues mis papás no eran cristianos y pues muchas cosas suceden, ¿verdad? Cuando no hay la instrucción correcta de la palabra de Dios. Pero cuando llegué a este lugar, hermanos, hace 15 años, bueno, a través de la palabra, mis ojos fueron abiertos. Pude entender y sigo entendiendo muchas cosas que Dios tiene para nuestras vidas, lo cual yo nunca imaginaba, nunca pasaba por mi mente, pero ahora doy gracias a Dios, hermanos, porque cuando Dios tiene algo para tu vida, Dios lo va a llevar a cabo, amén. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo va a concretar, pero, siempre lo digo, tenemos que poner de nuestra parte, amén, hermanos. Y bueno, en esta mañana, yo sé que más de uno de nosotros sabemos y hemos escuchado la plática que tuvo Jesús con Nicodemo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice en Juan 3, 1 al 5, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Continúa y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, Nicodemo, como leímos a través de la palabra, un principal entre los judíos, un fariseo, un hombre instruido que conocía, viene, ¿verdad?, a Jesús. Versos anteriores, el versículo anterior dice que el Señor conoce lo que hay en el corazón, y Él ya sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y antes de que él abriera su corazón a él, Jesús ya le estaba expresando, ¿verdad?, lo que había en él. Y hermanos, pocos encuentros son tan conocidos como aquella noche, cuando Jesús tiene, ¿verdad?, esa plática con Nicodemo. Pero algo, hermanos, que él le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues su pensamiento de Nicodemo, hermanos, era, bueno, ¿cómo es que voy a volver a entrar en el vientre de mi madre yo ya siendo viejo? Hermanos, él era un hombre que conocía de la palabra, fariseo, principal, alguien reconocido que lo veían en la calle y por sus vestiduras sabía lo que él era. Pero ¿cómo él, hermanos, no llega a entender esto que el Señor Jesús le estaba hablando? Que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Bueno, él lo dice en el 4. Bueno, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, la expresión o lo que vemos es que cuando el Señor Jesús hablaba, hermanos, muchos no entendían. Muchos, hablando de personas que tenían el conocimiento, no entendían lo que Jesús hablaba. ¿Por qué, hermanos? Porque sus ojos estaban cerrados. No podían ver más allá de lo que en su entendimiento ellos creían, o lo que ellos entendían que era la palabra, o como ellos lo interpretaban. Pero cuando el Señor Jesús viene, hermanos, Él le da una interpretación, lo que es, lo que debe de ser, lo que tiene que ser siempre, ¿verdad? Pero él no podía entrar en el reino de Dios, hermanos. Nicodemo, hermanos, quedó sorprendido, ya que siendo el maestro de Israel, no podía entender esto. No podía entender, hermanos, y tal vez él pensaba, bueno, tengo conocimiento, pero ¿cómo no logro entenderlo? Tenía tal vez certificaciones, el linaje, hermanos, lo que él tenía, lo que él era. Pero como les dije una vez más, Jesús no se confiaba porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Dice que le dijo, y no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Respondiendo en el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu. Hermanos, cuando uno piensa, a veces dice uno, bueno, porque soy bueno y no me porto mal, hago las cosas bien, pues voy a entrar al cielo. ¿Verdad? Es muchas veces el pensamiento de muchos. O es que no le hago mal a nadie, busco el bien de otros, siento que ya tengo podemos decir así, un boleto para entrar al cielo. Nicodemo, bueno, tal vez su testimonio era un testimonio correcto, a comparación tal vez de otros fariseos, no lo sabemos, pero
Cuando el Señor lo confronta, hermanos, ¿verdad? El que no naciere de agua. ¿Qué significa agua? ¿Qué le dijo, hermanos, el Señor Jesús a la samaritana cuando la encontró en ese pozo? ¿Verdad? Que tenía que ir a sacar agua para satisfacer su sed. Pero Jesús le dice, bueno, de cierto, si tú bebieras de esta agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. ¿Qué es el agua para nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que suple nuestra sed espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos llena cada día, que habla nuestras vidas, que llena nuestros corazones. Entonces se le dice, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos hermanos de nosotros anhelamos un día estar en la presencia de Dios? Y fíjense, hermanos, a veces el pensamiento es, un día nos vamos a ir a vivir con el Señor al cielo. Yo lo creía así, hermanos. ¿Cuántos queríamos eso? Pero ¿qué dice la palabra? Que un día habrá un cielo nuevo, tierra nueva, en la nueva Jerusalén. ¿Y dónde estará esa Jerusalén, hermanos? ¿Dónde estará la nueva Jerusalén donde moraremos? ¿En los cielos? ¿O donde la palabra nos indica que estará? ¿Dónde bajará? ¿Dónde es nuestra eternidad, hermanos? ¿En los cielos? ¿O en la presencia del Señor en la nueva Jerusalén? Bueno, a través de la palabra, hermanos, llegamos a entender muchas cosas que antes escuchábamos y nos dejábamos llevar por eso, pero ahora no. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando leemos la palabra, podemos entender, hermanos, podemos saber lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros corazones. Bueno, hermanos, a veces podemos tener tanto conocimiento como Nicodemo, fariseo, publicano, religioso. Tenía un conocimiento, hermanos, extenso, pero ¿a dónde lo llevaba? A una religiosidad. Por eso, hermanos, dice Juan 3:7, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. No se tenía que asombrar, hermanos, sino él tenía que entender que a través de la palabra, Dios, hermanos, ya había dicho, ya les había dicho, ¿verdad? Cómo era su manera de vivir y que esa manera de vivir, hermanos, no era agradable delante de Dios. Tenía que cambiar su manera de vivir, pero ¿cómo lo iban a hacer ellos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tratado de vivir una manera que digo, yo puedo hacerlo con mis fuerzas? Lo he hecho, lo he tratado de hacer con mis fuerzas, el cambiar mi manera de vivir. ¿Cuántos lo hemos logrado, hermanos? Por nuestras propias fuerzas. Creo que nadie. Tal vez una semana, 2 semanas, pero después volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a regresar a lo mismo. Bueno, cuando hablamos del nacimiento, hermanos, el nuevo nacimiento no es una religión. No es un cambio de inclinación hacia un tema político o social. No es una mejoría, hermanos, de la naturaleza humana, sino por el contrario, es una nueva vida. ¿Cuántos hemos experimentado, hermanos, esa nueva vida en nuestro caminar? Si yo veo, hermano, lo que era antes a lo que soy ahora, digo, wow, Señor, tú eres el único que puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera, hermanos, de expresarnos, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad. Solamente aquel, hermanos, que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, amén, lo ha aceptado, lo ha recibido y ha dejado, hermanos, que su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude, que su palabra nos limpie, hermanos, amén. Su palabra limpie nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a través de ella, hermanos, es un espejo y nos vemos reflejados. ¿Cuántos nos hemos visto en un espejo, hermanos? Y vemos, hoy voy despeinado. O un ejemplo, muchas veces, hermanos, yo termino de trabajar y a veces estoy lleno de pintura y salgo del trabajo y llego a la casa y no me doy cuenta. Pero ya cuando me veo en el espejo, puntitos por aquí, salpicados de pintura. Yo, wow. La palabra, hermanos, podemos ver lo que hay
en nuestra vida, pero lo más importante que hay en nuestro corazón. El Espíritu, hermanos, crea en nosotros una nueva vida de íntima relación y unión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Amén, hermanos. Como les dije, el nacimiento, un nuevo nacimiento no es una religión. Y desafortunadamente, hermanos, muchos dicen, bueno, es que tú ya cambiaste de religión. Eso lo escuché yo cuando mis familias me dijeron, es que tú cambiaste de religión. Y no es que haya cambiado de religión, hermanos. No es eso. Sino que ahora, hermanos, estoy aprendiendo a conocer a ese Dios todopoderoso que desde un principio, ¿verdad?, que tenía comunión con el primer hombre y que quería seguir teniendo esa comunión, ¿verdad?, que un día se perdió por causa del pecado, por causa de abrir su corazón, ¿verdad?, al enemigo. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros? No que vivamos religión, porque la religión, hermanos, cualquiera la puede vivir. Puedo cambiarme de religión porque me gusta esta, porque me gusta la otra. Y siempre es lo mismo, hermanos, no hay un cambio en el corazón, en la vida. Y es lo que muchas veces uno busca, cambiar, dejar de hacer lo que antes hacía. Hermanos, y muchas veces aún cuando estamos en los caminos del Señor, que hemos leído su palabra, continuamos en lo mismo. Hermanos, cuando el Señor Jesús le hablaba, ¿a quién hablaba, hermanos? ¿A los que no conocían o a los que habían escuchado? ¿A quién les hablaba, hermanos? Les hablaba a los religiosos, les hablaba a los fariseos, aquellos que se vestían como si no rompieran ni un plato. Pero el Señor Jesús conocía su corazón. Lo que ellos hacían en oculto, el Señor lo conocía. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, hacemos cuando nadie nos ve? Lo correcto, lo agradable delante de Dios. Cuando estamos en nuestro teléfono, cuando estamos en la computadora, ¿qué es lo que hay, hermanos, en nuestra vida? Bueno, un verdadero creyente, hermanos, un hijo de Dios que ha sido libre, ¿verdad? Como cantábamos esas alabanzas y adoración. Si el Espíritu de Dios está aquí, hermanos, hay libertad. Amén. Y esa es la libertad que debemos de tener como hijos de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, que hablamos acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en un ser humano debe ser, hermanos, un cambio profundo y extenso que no hay otra manera, otra forma muchas veces de explicarlo. ¿Cómo me explico, hermanos, que ya no hago lo que hacía antes? Bueno, porque un día Dios, el Señor Jesús, vino a mi corazón. Y porque su palabra, hermanos, me recuerda cómo debe de ser mi caminar, cómo debe de ser mi vivir, cómo debe ser mi pensar, cómo debe ser mi hablar, cómo, hermanos, debo relacionarme con los demás, aquí adentro, allá afuera. Hermanos, todo está aquí en la palabra de Dios. Y la ha dejado para que tú y yo, hermanos, aprendamos cada día, amén, a conocer a ese Dios grande y poderoso, hermanos. No como el pueblo de Israel que tuvo miedo, tembló cuando escuchó la voz de Dios, hermanos. Que cuando Dios habla en nuestras vidas, hermanos, haya ese miedo, ese temor, amén, de una reverencia para honrar a nuestro Dios y seguirle con todo nuestro corazón. De buscarle, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno de que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón, amén. Que nuestra pasión, hermanos, así como ustedes se dieron cuenta, un verdadero adorador. ¿Se dieron cuenta, hermanos, cuando Tyler vino aquí y abrió la alabanza? ¿Cómo vieron su expresión, hermanos? ¿No lo vieron? Hermanos, vamos a alabar, vamos a adorar. Hermanos, se veía el gozo del Señor en su vida. Ese gozo que debe haber en cada uno de nosotros, amén, hermanos. Ese gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos tal vez pagando lo que debíamos, sino que Jesús en la cruz del Calvario, su amor y su misericordia por nuestro pecado, hermanos, dice que Él murió por nuestros pecados, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, hermanos, amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que nuestra vida volvamos a hacer lo mismo? Claro que no.
sino porque de una vez, hermanos, nuestra vida sea una vida libre, amén, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, hermanos, en cada área de nuestra vida, amén. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos viviendo ese nacimiento? Estamos, hermanos, creciendo en la palabra de Dios. Como les dije, hermanos, un bebé, pues lógicamente uno como padre tiene que empezar a enseñarles. Como cuando comen, hermanos, no inmediatamente le empieza a dar comida sólida, ¿verdad? Yo recuerdo cuando uno de mis hijos estaba más pequeño, se me ocurrió darle una uva. Y yo era inexperto, hermanos, yo no sabía, una uva grande, y se la di, inmediatamente se la metió a la boca y se puede ahogar. Pero gracias a Dios que no, él, no sé cómo fue que, pues todavía sin dientes, ¿verdad? Pequeño, fue que se logró comérsela, pero no se ahogó. Y dice mi esposa, que no le dé las uvas enteras porque se puede ahogar. Yo no sabía, hermanos, pero empezamos, amén, empezamos a ver su crecimiento, empezamos a ver cómo debemos enseñarles. Bueno, hermanos, a través de la palabra, Dios quiere enseñarnos a vivir en ese nuevo nacimiento. Que lo podemos lograr a través de ¿qué, hermanos? A través, una vez más, de aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. A través de recibirlo en fe y creyendo, hermanos, que Él es nuestro Salvador. Que Él nos ha comprado y lavado con su sangre preciosa. Que pagó el precio por nuestros pecados en esa cruz, que cuando nos bautizamos bajamos a las aguas, hermanos, todo aquello, hermanos, que teníamos quedó en el fondo del mar, para que ni nosotros ni Dios se acuerde de aquello, hermanos, para un nuevo comienzo. Pero a veces comenzamos bien, hermanos, pero de repente caemos, volvemos a caer. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos que dice que así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero de la misma manera, hermanos, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, hermanos, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, hermanos, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Él, hermanos, amén. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, hermanos. No puedo decir que no era así cuando la palabra de Dios me dice que no tenía a Cristo en mi corazón. Yo tenía, hermanos, o podríamos decirlo, mi caminar, mi vivir, iba a una eternidad sin Él. A una eternidad, hermanos, de sufrimiento. No lo que muchas veces pasamos aquí, hermanos, sino lo que le espera a todo aquel, hermanos, que es desobediente a la palabra. Ahora yo no puedo excusarme, Señor, es que nadie me dijo. Hermanos, ahora todos, amén, han escuchado de una u otra manera el mensaje de salvación, que solo Cristo salva, que solo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Todos, hermanos, lo han escuchado o lo escucharán, aún en los lugares más remotos. Pero mi vida sin Cristo era una eternidad sin Él. Pero ahora, hermanos, ahora Él que ha prometido vida eterna, ha prometido vida eterna. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos esa vida eterna, hermanos? ¿Cuántos anhelamos un día, hermanos, poder ver y contemplar la hermosura de nuestro Salvador, hermanos? Ver sus marcas en sus manos. Amén. El costado que fue clavado por esa lanza. La herida en sus pies, hermanos. Pero saber que lo hizo en obediencia al Padre, por amor a cada uno de nosotros, por amor a tu familia, aún a nuestras familias, hermanos, que hoy están lejos del Señor, pero por fe, creyendo que un día Dios hablará a sus vidas, a sus corazones,
y juntos adoraremos y exaltaremos al único Dios poderoso y verdadero. Aquel, hermanos, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que no hay otro Dios como Él. Amén, hermanos. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Él ha sido bueno con nosotros. Él es digno, hermanos, de toda la alabanza y la adoración por parte de su creación. Pero, hermanos, ¿cuál es la condición del hombre que no ha nacido de nuevo? Deuteronomio 29, 2 al 4 dice la palabra. Dice que Moisés, hermanos, convocó a todo Israel y les dijo: delante de tus ojos ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, ¿se imaginan que ellos vieron cómo Dios, hermanos, operó algo sobrenatural en sus vidas? Hermanos, ellos eran oprimidos por el enemigo, eran oprimidos donde estaban. Su clamor. Pero un día Dios se acordó de ellos, los vio y dijo: los voy a rescatar, los voy a sacar de esa opresión en la cual están. Y ellos son libres, hermanos, son, hermanos, libertados de esa opresión física. Pero todavía no entendían y llegaban a comprender lo que Dios quería hacer. No solamente quería libertarlos de la opresión que estaban en Egipto, sino quería libertarlos, hermanos, de lo que había en su corazón, en su vida, en sus hogares, en su mentalidad, en sus pensamientos, en su hablar. Y ellos no llegaban a entenderlo. Aún las naciones, hermanos, que veían y vieron todo esto, Dios les estaba enseñando, pero no tenían un corazón para entender. Y aunque tenían ojos, no podían ver más allá, ¿verdad?, de lo que estaba enfrente de ellos. Hermanos, el ser humano no acepta las cosas, ¿verdad?, que muchas veces Dios habla a los corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque hay necedad. No las pueden entender. Hay un corazón endurecido. Y eso, hermanos, impide, aún, hermanos, muchas veces dentro de las congregaciones, impide el que veamos más allá de lo que Dios quiere que veamos. Porque, hermanos, todas las cosas se disciernen espiritualmente. Y, hermanos, no solo aparece como nacer de nuevo, sino también como un nuevo corazón para amar a Dios. Amar a Dios. Y una vez más pongo de ejemplo que decía Tyler: ¿cuántos aman a Jesús? Yo amo a Jesús. ¿Cuántos amamos al Señor, hermanos? Amén. Entonces, si amamos al Señor, amamos su palabra. Amén. No puedo decir amo al Señor, pero no leo su palabra, hermanos. Cuando hay amor en cada uno de nosotros, déjeme decirte, hay ese amor por su palabra. Porque Él quiere hablar y llenar nuestras vidas, nuestros corazones. La palabra, hermanos, habla en Deuteronomio. Dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuere bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Bien para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces, hermanos, no queremos acercarnos al Señor. No queremos cambiar nuestra manera de vivir. Y a veces decimos: pero es que soy cristiano de hace años. Sí, hermanos. Podemos ser cristianos de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, hermanos. Pero si nuestra vida no cambia, hermanos, si seguimos en lo mismo cada día, debemos de preguntarnos: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi corazón?
hermanos, ¿quién quiere ser el mismo que era antes? Yo no. La verdad no. No quiero sentir lo que tal vez antes sentía. Lo que había en mi corazón, un corazón endurecido hacia las cosas de Dios. Y que no podía expresar, hermanos, muchas veces aún el amor para mi familia. Yo les he dicho, hermanos, que la primera vez que yo le dije a mi padre que lo quería, era una vez que ya estaba aquí en la iglesia. Que le hablé por teléfono y cuando hablaba con él, una vez pude decirle, papá, te quiero. Y él se quebrantó, hermanos, y yo me quebranté porque realmente, hermanos, nunca, yo que recuerde, nunca expresé eso a mi padre. ¿Por qué? Porque en mi corazón había dureza, aún hacia mi padre. Había falta de perdón. Pero una vez, hermanos, que el Señor entra en mi corazón, una vez que Él, hermanos, empieza a hacer algo en mi vida, ese amor empieza a fluir. Y ese día todavía lo recuerdo, hermanos. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque pude expresar lo que había en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios había quitado mi corazón de piedra y puso un corazón sensible, hermanos, a su presencia. Y es lo que Él hace, hermanos, que nuestros corazones sean sensibles, hermanos, amén, a la presencia de Dios. Pero como les dije muchas veces, si no hay un nuevo nacimiento, hermanos, uno no puede ni siquiera obedecer. Ezequiel 36:27, hermanos, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, cuando usted a su hijo pequeño, ¿qué le decía? Ten cuidado, no camines por ahí porque te vas a caer. Ten cuidado, no metas esto en el outlet o en el apagador. Y es lo mismo que Dios nos dice, hermanos, a través de su palabra, pero a veces, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasa, hermanos? Como el niño pequeño, se cae. Pero, hermanos, a veces puede aprender a la primera, pero a veces se le olvida y otra vez ahí va, y otra vez vuelve a caer. ¿Cuántas veces tiene que caer ese niño para aprender? ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos nosotros aprender? Dice Deuteronomio 36, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Y como les dije una vez, hermanos, es un proceso en el cual cada uno de nosotros podemos ver nuestro antes y podemos ver nuestro ahora. Estamos siendo transformados, estamos siendo moldeados, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Porque Él es el que lo hace. No nosotros, no por nuestras fuerzas, hermanos, pero sí nuestra disposición. ¿Y cuántos, hermanos, estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Señor, donde dice, el que ha empezado la buena obra en nosotros, Él la va a terminar? ¿Cuántos, hermanos, estamos, hermanos, deseosos de cada día, amén? Cada mañana, Dios haga algo en mi vida, en mi corazón. Eso tiene que haber, hermanos, cuando uno ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ya no vive en religiosidad, sino ahora vive en una relación con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios por ello, hermanos. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. Segunda de Corintios 4:3-6 dice la palabra. Y si todavía vuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros, hermanos, como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, hermanos.
Él es el que lo ha hecho, hermanos. Pero desafortunadamente, ¿qué es lo que hace el enemigo, hermanos? Ha cegado el entendimiento. Y muchas veces andamos según la corriente de este mundo. Muchas veces, hermanos, satisfacemos nuestra carne y no lo que nuestro espíritu necesita. Hermanos, el autor describe la condición de la gente sin Cristo como los ojos velados, a quienes el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Hermanos, la actividad específica del maligno es cegarlos para que no vean a Cristo, para que no lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, para que no lleguen, hermanos, a aquel que trae libertad al cautivo, aquel que rompe las cadenas, aquel, hermanos, que cambia nuestra vida, amén, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, aquel que hace algo nuevo en cada uno de nosotros, hermanos, y sin necesidad de volver a entrar al vientre de nuestra madre como Nicodemo creía, no, hermanos, sino ahora nacer por la palabra de Dios que, hermanos, habla en nuestras vidas, que habla en nuestros corazones y que nos dice que tenemos necesidad de buscar a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, hermanos, amén, porque Él es quien lo hace y no nosotros. Porque la palabra dice, hermanos, que Él les dio vida a cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, amén. Él es el que nos ha dado vida, amén, y vida en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Una vez más, nuevamente, no, hermanos, como otros piensan, o como otros dicen, bueno, siento salvo, ya soy salvo, por la gracia vivo y sigo actuando y sigo haciendo lo mismo. Puede ser que haya sido cristiano, haya crecido desde pequeño. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estuvimos aquí el viernes y escuchamos el testimonio de Tyler? Sorprendente, hermanos. Sorprendente. Muchas veces dice, oh, solamente los que están allá en el mundo. No, hermanos, el enemigo no discrimina, digámoslo así. Él, al que se deje y aprovecha y la puerta o la cerradura o lo que haya, por ahí se mete. ¿Por qué? Porque Él ha venido a traer destrucción. Él ha venido a matar, a destruir y a robar. ¿Qué ha robado? ¿Qué ha robado el enemigo en tu hogar? La paz, el gozo, nuestros hijos. Hermanos, pero solo Dios en su infinita misericordia, Él es el que nos va a dar la victoria, amén. Él es el que nos va a ayudar, ¿para qué, hermanos? Para que, así como una vez Josué dijo, y nosotros lo hemos dicho, yo y mi casa vamos a servir al Señor, amén. El enemigo va a venir, hermanos, nadie dice que no va a venir, pero cuando Él venga, hermanos, así como venga, así como Él quiere entrar a nuestros hogares, hermanos, agarrémoslo y démosle una patada y que salga en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no tiene parte ni suerte, hermanos, en nuestros hogares, amén, hermanos. El único que tiene parte, el único que debe de ser el centro de nuestras vidas es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, amén, hermanos. Él es quien nos libertó, amén. ¿Cómo no vamos, hermanos, a expresar lo que hay en nuestro corazón delante de Él? Porque ya no somos lo mismos. Porque ahora, hermanos, podemos ver cada mañana su misericordia de Dios en nuestro caminar. Y yo sé que un día, hermanos, un día todo esto que estamos haciendo, todo lo que hacemos para el Señor, no es en vano. No es en vano, hermanos, amén. Si Él te rescató de las tinieblas donde tú estabas, me rescató a mí donde yo estaba, hermanos, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir en nuestras vidas, en nuestros jóvenes, amén, hermanos, en nuestros hijos. Que ellos, hermanos, sirvan al Señor, aprendan a adorar, aprendan a exaltar a Dios, aprendan a caminar en su palabra, a confiar en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que queremos como padres es que nuestros hijos confíen en el Señor.
que cuando ellos crezcan, no se olviden. Cuando estén solos, se mantengan firmes. Porque la verdad es difícil, hermanos. Una vez más, lo que hablaba Tyler. A esa edad, no recuerdo bien la edad de 19, más o menos 19 años, que llegó el enemigo y quiso venir a destruir su vida, llevarlo a lugares donde no tenía que estar. ¿Cómo, hermanos? Él había nacido, sus padres cristianos, pero muchas veces eso no garantiza, hermanos, a nuestros hijos que ellos, amén, lleguen a la presencia de Dios, sino que ellos deben de tomar su propia decisión. Ellos tienen que aceptar a Cristo Jesús en su corazón, hermanos, ser quebrantados por la presencia de Dios, amén. Eso es la garantía que tienen nuestros hijos, no que hayan nacido en un lugar cristiano, sino que ellos aprendan a depender de Dios, aprendan a confiar en Él y pongan su mirada en Él, hermanos, amén. Gloria a Dios por ello, hermanos, porque es Dios quien lo hace, amén. Aleluya. Vamos a continuar. Dice, Dios mismo dijo, les daré un corazón nuevo. Fíjese lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios en todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Hermanos, el pueblo estaba viviendo en idolatría. El pueblo estaba, hermanos, viviendo en religiosidad. El pueblo, hermanos, estaba viviendo en rebeldía delante de Dios. Pero en la infinita misericordia de Dios, hermanos, a través de su palabra, ¿verdad? Dice, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios ha limpiado nuestra vida, nuestro corazón? Y lo está haciendo cada día, amén. Está limpiando nuestras vidas, está limpiando nuestros corazones, hermanos. Porque déjame decirte, Él no ha terminado nuestras vidas. No puede decir, ya Dios hizo la obra. A mí no, hermanos, es un proceso. Es un proceso que cada uno de nosotros estamos. Y es Dios que está obrando nuestras vidas. A través de la palabra, hermanos, encontramos milagros maravillosos, sorprendentes. Cómo Dios en un momento, hermanos, transforma las vidas. Salva los corazones. El ejemplo más claro que tenemos es de Saulo. Saulo, hermanos, el perseguidor de los cristianos, de los del camino, como se conocía, que iba tras de ellos. Pero un día, hermanos, él tuvo un encuentro con el Señor, camino a Damasco, de acuerdo a la palabra. Se le apareció el Señor, cayó de rodillas, hermanos, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre estudioso, celoso, pero religioso. ¿Y a dónde lo estaba llevando la religión? A perseguir a aquellos que estaban buscando, ¿verdad? Que estaban en el camino del Señor, aquellos que, hermanos, estaban deseosos cada día de escuchar más del Señor. Pero el Señor se le aparece y tiene un encuentro con él, hermanos. ¿Y qué sucede? Su vida cambió. Su vida fue transformada. Ya no había ese celo ahora, hermanos, por perseguir a los del camino, sino había ahora un celo por Dios y por hablar su palabra, por testificar, por hablar la verdad, hermanos. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. No hay otra verdad en el mundo, hermanos. Solo Cristo es la verdad, hermanos. Pero es Dios, hermanos, que nos da vida. Amén. Vamos a continuar, dice el verso 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, muchos tienen en su mente, oh, es que eso era para, muchos dicen para los judíos,
para el pueblo de Israel. Pero hermanos, Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Dice, la palabra pasará, todo pasará, hermanos, pero su palabra permanecerá. Y si lo estaba diciendo a ellos, hermanos, al pueblo de Israel, ¿era por qué, hermanos? Para que, hermanos, Él les decía, transmítanlo a sus generaciones, enséñenles a sus generaciones, para que ellos vivan en bendición, para que ellos vivan seguros, hermanos. Amén. No era tan solo para ellos, sino es aplicable para nosotros hoy en día. Amén. Su palabra aplica a nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y es eficaz, hermanos. Y así como quería que ellos, hermanos, entendieran y llegaran a comprender, una vez más, no podían hacerlo. Y hermanos, Dios nos ha forzado. Dios no nos fuerza nada, hermanos. Él simplemente nos pone, ¿quieres aceptar? ¿Qué le decía al pueblo, hermanos? Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Escoge, ¿qué quieres? ¿La maldición o quieres la bendición? Y todos, hermanos, ¿qué queremos? La bendición. ¿Quién quiere la maldición? Nadie. Pero ¿qué implica ser bendecidos, hermanos? Y cuando hablo de ser bendecidos, no hablo, hermanos, de dinero, no hablo, hermanos, de lo material, sino hablo de su presencia. Hablo del fuego de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones, de la paz, hermanos, en cada uno de nosotros. Eso es la bendición. Eso es la bendición que tiene y es lo que tenía para el pueblo, hermanos. Pero, el pueblo, hermanos, joles. Yo creo que ni con un jalón de orejas. ¿Cuántos de ustedes les jalaron sus orejas, hermanos, cuando eran pequeños? A mí, mi padre, más que nada. Y duele, pero no entendía. Y muchas veces no entendemos. Pero hermanos, cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos da el entendimiento de su palabra. Él nos ayuda, hermanos. Amén. Y ahora podemos ver la diferencia. Podemos, hermanos, ver lo que tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad, no delante de los hombres, hermanos, delante de Dios, delante de nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos, porque en la palabra encontramos cuando Él le dijo, a lo suyo vino, no a los suyos, hermanos, a lo suyo, a enseñarles, amén, a enseñarles a que entendieran verdaderamente lo que la palabra quería decir, el significado, la interpretación correcta, ¿verdad? Para sus vidas, no como los líderes pensaban, es que la palabra dice así y yo lo creo así. No, hermanos. Pero dice, y a los suyos no le recibieron. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, allá afuera rechazan la palabra? Y yo les voy a ser sinceros, hermanos, a mí cuando me hablaban, yo también no quería saber nada. Yo decía, estoy bien, no me hace falta nada, tengo mi familia, pero hermanos, cuando Dios tiene algo para tu vida, cuando Dios tiene un llamado para tu vida, déjame decirte, ni aunque te esquives para un lado, ni que aunque te hagas para el otro, cuando Dios tiene algo para ti, va a hablar a tu corazón, va a tratar contigo, para bien, hermanos, no para mal, va a tratar contigo y te va a hacer ver y entender la necesidad de que dejes que entre a tu casa, que entre a tu corazón, que entre a tu vida, que venga la salvación, hermanos, y haya un nuevo comienzo. ¿Cuántos, hermanos, queremos tener ese nuevo comienzo? ¿O cuántos estamos en ese nuevo comienzo? Dios no ha terminado, hermanos. Dios se está preparando. Porque a todos los que le recibieron, hermanos, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermanos? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana aquí en este lugar? Bueno, déjame decirte, si tú sabes que eres hijo de Dios, gloria a Dios por ello. Pero en esta mañana, si tal vez hay duda en tu corazón o dices,
tal vez no siento nada. Escuchaba el testimonio de una persona que estaba buscando y llegaba y buscaba una iglesia y buscaba la otra y no sentía nada. Y escuchaba a los hermanos orando, alabando a Dios, gozándose, y él no podía sentir nada y se preguntaba por qué. Y decía: Señor, ¿dónde es donde quiero sentir tu presencia? Llévame al lugar. Y fue al lugar indicado, hermanos. Y ahí empezó a sentir la presencia de Dios. Empezó a llenarse del gozo de Dios. Se empezó a manifestar la gloria de Dios en su vida, hermanos. Y eso, hermanos, es algo sorprendente, amén. Porque a veces uno puede entrar y salir como llegó. Pero el propósito de Dios, hermanos, no es que entremos y salgamos como llegamos, sino que salgamos, hermanos, llenos de la presencia de Dios. Que nos llenemos, hermanos, de ese gozo que dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermanos, que en Él nos podemos gozar en todo momento, en todo tiempo, hermanos. Pero cada uno de nosotros, ¿qué? Que hemos creído en su nombre, que hemos creído en Él, hermanos. Amén. Aquellos que nosotros, hermanos, que no nacimos de sangre, sino de la voluntad. Amén, hermanos, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios, hermanos, que Él ya había escogido, aún desde el vientre de nuestra madre, ya nos había apartado, para que hoy pudiéramos estar aquí, hermanos, y gozarnos, amén, y gozarnos en nuestro Redentor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vive y reina eternamente y para siempre. Denle otro fuerte aplauso al Señor, hermanos, amén. No nos cansemos, amén. Así como estábamos adorando al Señor, la primera alabanza, hermanos, ¿recuerdan la segunda? Y no parábamos de alabar al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque eso debe haber en nuestras vidas, amén. Eso debe haber no solamente cuando estamos en este lugar, hermanos, sino cuando salimos, cuando vamos, hermanos, en el carro, cuando estamos en el trabajo, que siempre hay una alabanza y una adoración para nuestro Dios. Dice Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, hermanos, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermanos. No lo merecíamos. ¿Quién lo merecía, hermanos? ¿Quién merecía hoy poder estar aquí, hermanos? ¿Quién merecía, hermanos, que la presencia de Dios estuviera en nuestras vidas? Que el gozo, hermanos, ¿qué méritos tenemos? No tenemos ni un mérito, hermanos. Todo el mérito, hermanos, todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. El Señor lo hizo, hermanos, para que tú y yo, hoy en este día, hermanos, podamos tener la libertad, hermanos, amén. Esa libertad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para acercarnos a su presencia y para declarar, hermanos, cuán grandes son sus misericordias, cuán grande es su amor, hermanos, cuán grande es, hermanos, su fidelidad. ¿Por qué? Porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día Él sopló, hermanos, sobre nuestra vida, sopló en nuestro corazón, nos dio vida, hermanos, y por Él hoy estamos aquí, hermanos, amén. Por su gracia, por su favor, hermanos, hoy estamos aquí, hermanos, amén. Pero, hermanos, ¿cuál es la respuesta del hombre? Dice Juan 3, 9 al 10. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo el hermano no podía llegar a entender si desde Ezequiel, como leímos, hermanos, y los rociaré y los limpiaré y los cambiaré y quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón sensible a tu presencia? ¿Cómo el hermano no podía entender eso? Porque la religiosidad, la religión nos separa de Dios, hermanos. La religión no nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Él no es religión. Él quiere tener una relación con su creación. Quiere tener una relación con su pueblo. Quiere tener una relación con sus hijos, una comunión.
con cada uno de nosotros. Pero tenemos que, hermanos, dejar esa religiosidad, porque la religiosidad no nos va a llevar. Puedo conocer la palabra, puedo leerla, pero si no capto, si no entiendo, ¿cómo voy a ser libre? Por eso Él dijo, y los lavaré con agua, los lavaré. Su palabra, hermanos, que lave nuestras vidas, lave nuestros corazones, nos enseñe cada día. Amén. Que no sea solamente, hermanos, la tengo ahí en mi buró, la tengo guardada. No, hermanos, no es para tenerla guardada en un buró, no es por el propósito cual Dios la dio. Él la dio ¿para qué, hermanos? Para que esté guardada aquí, en nuestro corazón, para que esté en nuestros pensamientos. Amén, hermanos, para que nuestra vida, hermanos, esté, hermanos, apegada a Dios. Así como el pastor decía el viernes, hermanos, cuando más, hermanos, estamos involucrados en las cosas de Dios, cuando más estamos buscando de Dios, hermanos, cuando más estamos leyendo, Señor, la palabra, hermanos, involucrados en Él, no tenemos tiempo de pecar, hermanos. No tenemos tiempo de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de estar llena del Señor, debe estar llena de Él. Pero si no estamos llenos, hermanos, nuestra vida está vacía, está a medias, ¿qué hay? ¿Qué está supliendo? ¿Qué hay en la otra mitad? No puede estar vacía, sino debe haber algo. Pero, hermanos, que no esté vacía, sino que esté llena de la presencia de Dios. Que nuestra vida, hermanos, esté arraigada en la palabra de Dios. Que nuestra vida esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús, hermanos, en Él. ¿Por qué? Porque Él nos prometió vida eterna. Y Él es la esperanza de vida eterna, hermanos. No tan solamente para nosotros, sino aún para el que está allá afuera perdido. Porque si Dios lo hizo con nosotros, hermanos, también lo puede hacer con los de allá afuera. Amén. Pero que tú y yo demos testimonio de ese nuevo nacimiento, de ese caminar en nuestra vida, para los que de allá afuera vean, hermanos, no que digan, él es hipócrita. Ser como ellos, ¿para qué voy a la iglesia? No, hermanos, sino que ellos vean en nosotros ese testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones, que el Señor mora en nuestras vidas, hermanos, y decir, ya no vivo yo, hermanos, y que sea una realidad, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo viva en mí. Amén, hermanos. Aleluya, ya casi estoy por terminar, hermanos. Dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén, hermanos, sino por la voluntad de Dios es que estamos aquí, hermanos, amén. No porque me trajeron a la fuerza, no, sino porque hay en nuestro corazón gratitud delante de Él. Somos llamados por Dios, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escondido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha llamado, hermanos, amén. Dios ha hecho el llamado a cada uno de nosotros. Como les dije, no podemos esquivarnos, hermanos. No podemos decirle, es que Dios no me ha hecho un llamado, se lo he hecho el de allá atrás, o el que está allá enfrente, o el de allá. No, hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un llamado, amén. Si somos su pueblo, si decimos que somos su pueblo, hermanos, linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, hermanos, debemos estar siempre a la disposición de nuestro Dios. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos alcanzado misericordia? ¿Cuántos de nosotros podemos ver sus misericordias cada mañana? En nuestro trabajo, en nuestro caminar, hermanos, podemos ver el cuidado de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El cuidado que Él tiene para nuestras vidas, para nuestros hijos, hermanos, amén. Para nuestros hijos, que cuando ellos están en la escuela, están en el trabajo,
y que nosotros como padres, cuando ellos fueron creciendo, tuvimos cuidado en que no les pasara nada, pero llega el momento en el cual, hermanos, ellos están solos. Físicamente hablando, digamos, no podemos estar ahí, quisiéramos estar ahí, pero hermanos, la promesa de Dios, cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. El Señor acampando alrededor de nuestros hijos y teniendo cuidado de ellos, hermanos. Amén. Porque por eso, hermanos, la verdad, hermanos, de la vida, la verdad que es, confiamos en nuestro Dios y sabemos que Él, hermanos, tiene cuidado de nuestros hijos, tiene cuidado de nuestras familias. Amén. Porque son sus promesas. Pero una vez más, si no leemos, no vamos a llegar a entender y no vamos a saber y vamos a desconocer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahora sí, hermanos, ya estoy por terminar. Dice 1 de Pedro 1:3: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. También en 1 de Pedro 1:23 dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir y es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Nada, hermanos. Amén. Es su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Él, hermanos, nos ha dado vida. Y hemos vuelto a nacer para gloria y honra de nuestro Dios. Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo se queda sorprendido. Nicodemo le pregunta a Jesús qué se necesita para ser salvo. Y Jesús le dice: tienes que nacer otra vez. Y para Nicodemo eso le era una cosa imposible, porque según la palabra del Señor, la salvación viene de los judíos, y él no entendía: pues si yo soy salvo porque soy judío, si vuelvo a nacer judío, pues voy a ser salvo. Pero el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento que él había olvidado y que por alguna razón no entendía. Cuando el profeta Ezequiel le predicaba y le decía que él los iba a limpiar con agua, los iba a lavar, iba a alejar su idolatría, su pecado, y de eso era de lo que Jesús les estaba hablando. Para nosotros un nuevo nacimiento es muy importante. Nacer otra vez significa una nueva vida, un nuevo pensamiento, una nueva forma de sentir en nuestras vidas. Solamente con el amor de Dios en nuestros corazones nacemos y nos educamos a través de la palabra del Señor. Dice Pablo que cuando nacemos, que deseamos la leche espiritual para que por ella crezcamos en salvación, en salud, y todas esas cosas que nos hablan acerca de ese nacimiento que nos hace llegar a ser el hombre de Dios, el hombre perfecto que Dios quiere que nosotros seamos. Solo a través de su palabra bendita, como dijo el predicador, solo a través del mensaje del Señor, que nos limpia, nos purifica, nos enseña, nos da un desarrollo y nos llama que somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, que somos un real sacerdocio, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y su palabra bendita en nuestras vidas, viene a ser la gran diferencia, la cual nos va a guiar cada día, nos va a instruir. Entonces vamos a crecer en nuestro nuevo nacimiento y vamos a crecer correctamente, bien enseñados a través de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y así un día vamos a darle cuentas al Señor. Te es necesario nacer, mi querido amigo. Te es necesario que busques al Señor. Te es necesario que tengas un nuevo nacimiento, un nuevo despertar, una nueva vida en Cristo Jesús. Nada podrá cambiar tu vida, tu forma de pensar. Nada podrá cambiar si estás en el vicio, en la drogadicción, si estás en la depresión. Nada podrá ayudarte, solamente Jesús. Y cuando tú lo aceptas en tu corazón y lo haces realidad en tu vida, sucede el milagro de
el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya no, ahora son hechas nuevas. Y de eso se trata, el recibir a Jesús como nuestro Salvador, que Él haga nuevas todas las cosas. Quizá tu vida sea ahorita un desperdicio, quizás sea una forma de vivir incorrectamente. Bueno, el Señor quiere hacerte nuevo y todo será nuevo para tu vida cuando tú le aceptes en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, abre tu corazón. Con tu boca confiesa a Jesús. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, seremos salvos. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Invitarlo a nuestro corazón, confesarle nuestras faltas, sentir convicción de nuestro pecado, que hemos pecado, que hemos faltado a Dios, y decirle que nos perdone. Él nos va a perdonar por su sangre. Él la derramó en su cruz para perdonarnos. Así es que Él es el que quiere entrar en tu corazón. Y cuando tú le dices que has pecado y que estás arrepentido y que te perdone, Él te va a perdonar. Y cuando tú le dices que entre a tu corazón, a tu vida, y que cambie tu vida, te haga una nueva persona, Él lo va a hacer. Porque ese es el plan de Dios desde el principio. ¿Cuál es el plan de Dios desde el principio? La salvación de la raza humana. De eso habla toda la Biblia. Porque Él, Señor, en su infinita misericordia, mostró su amor. Dios es amor. Y Dios, ese amor, es lo que se derramó en la cruz del Calvario para salvarnos y perdonarnos y llevarnos a su reino un día. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, ya estoy predicando otra vez, pero reciban a Jesús esta mañana en sus corazones y habrá un cambio en sus vidas solo por confesarlo con tu boca. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana.